¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una entrevista más. El día de hoy tenemos a Víctor Núñez. Él es ingeniero agrónomo y bueno, nos va a comentar un poco de su experiencia. Le damos la bienvenida y a la vez agradecemos por estar este momento con nosotros compartiendo sobre su experiencia y sobre cómo es él. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal, Daniela? Un gusto, un placer tenerte por este medio y bueno, agradecido de que me hayas elegido en esta oportunidad para esta entrevista. Gracias, Víctor, muy amable. Muchas gracias. Bueno, Víctor, iniciamos la entrevista y me gustaría saber quién es Víctor Núñez. Ok, Víctor Núñez es un padre de familia y de Brian, de Jaymar, que son mis dos hijos, esposo de mi amada esposa, tenemos 19 años, se llama Betis. Soy ingeniero agrónomo, egresado de la UNEYES de Venezuela. Tengo una maestría en suelo y una especialidad en extensión agrícola. En el 2017, para resumir, migré hacia Perú y allá comenzó una nueva experiencia, una nueva cultura y de verdad fue una linda, linda experiencia porque cuando tú eres profesional y entonces llegas a otro país, ejercer la carrera no es tan fácil como uno piensa. Entonces me tocó hacer diversas actividades laborales que no eran acorde a mi profesión mientras colocaba en la parte legal la SUNEDU y todo esto. Entonces, bueno, ya después que aprendí de la cultura de la gente ancachina, estaba en lugar en Yungay, entonces fue muy bonito porque empiezo a meterme en el mundo de la agroexportación y el chance que me dieron para trabajar era como obrero de operario. Y entonces, cuando es padre de familia y está en un país que tienes que, como decimos aquí en Venezuela, guerrear, entonces no te toca de otra. Pero eso me enseñó mucho a ver al personal de una manera diferente a como lo veía cuando estaba aquí en Venezuela ejerciendo la carrera. Entonces, noté que un líder siempre lleva las actividades demostrando con empatía y asignando labores que estén acorde a sus actividades físicas, a su género y a sus edades. Entonces, bueno, de allí aprendí mucho, ¿no? Ya después, eso Okay. fue en el 2017, 2018, ya en el 2019 se me empezaron a abrir las puertas con algunas agroexportadoras de allá. Después llegó el tiempo de la pandemia. Bueno, fue fuerte porque bajó la cesante de empleo, pero ya para el 2022 retomé y estuve en una empresa, Loes Camposol, y bueno, y pude aplicar todo lo que había aprendido en ese tiempo allí con esta gran empresa, de verdad agradecido de ellos. Yo estaba allí eh, indefinido, estaba fijo, pues como quien dice, pero ya había cumplido los objetivos, ya había un año que en Venezuela se estaban abriendo puertas otra vez de manera profesional. Y bueno, y me tocó renunciar a la empresa y venirme. Entonces ese es Víctor en pocas palabras, un padre de familia, un profesional que, que marcó una rutina antes de salir de Venezuela y después de salir de Venezuela. Qué interesante, justo tu perfil es, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente entrevistar a profesionales peruanos y entrevistar a profesionales de otra nacionalidad, ¿no? En el tema de la contratación, ¿no? Y a veces no es fácil para ustedes, hacen que a veces se pongan trabas, que no les den las oportunidades tan rápido como de repente a un compatriota, ¿no? Todos nos hemos Sí, preparado, todos hemos estudiado 5 o 6 años y
nos hemos esforzado por tener ese título, ¿no? Y yo Sí. creo que algunas empresas pues deberían contratar un poco más a profesionales. Pero bueno, quería preguntarte, Víctor, ¿por qué decidiste venir a Perú? ¿Cuál fue el Oye, motivo? eso fue, o sea, tenía yo que 33 años, y entonces jamás había pensado salir de mi país a los 33 años, pero la situación económica del país llegó un momento que era la devaluación económica de la moneda de acá era tan fuerte, y yo era contratista de un central azucarero, de un ingenio azucarero. Entonces yo les metía una factura una semana y ellos me la pagaban la siguiente semana, pero cuando me la pagaban ya estaba devaluado y yo le pagaba el personal en efectivo el viernes, por decir. Y cuando a mí me sacaban mi factura, ya eso no era nada, ya no valía nada, pues. Por decir que yo pasé 1.000 soles, pero con 1.000 soles vamos a decir que compraba yo $250 el día viernes. Al siguiente viernes, cuando me pagaba el ingenio, yo no compraba $250, sino que compraba 20, $30, una cuestión así. Entonces vi Wow. que ya no era rentable y me tocó. Entonces tenía un primo en Perú y él me dijo, sí, Víctor, vente, yo te recibo. Y bueno, y así fue. Ah, ok. Entonces tenías un familiar aquí. Ajá. Ok, Me fui solo, después se fue mi esposa a los 3 meses y después ambos trabajamos ah, en función para llevarnos los niños en octubre. Llegaron a los 10 meses después de nosotros estar allá. De verdad que fue una experiencia muy bonita estar allá. Y renunciar a Camposol, que me abrió las puertas de una manera, eh, ¿cómo le digo? O sea, ellos no tienen ningún inconveniente en contratar nacionalidades extranjeras de cualquier índole, siempre y cuando sumen al trabajo. Entonces, había pasado por otras agroexportadoras que no tenían muy bien en cuenta ese tipo ¿cómo se dice? De exclusividades, por decirlo, para la contratación. Y aún estando dentro de algunas empresas, no voy a nombrar nombres, explotaban al mismo peruano, al mismo con nacional de allá, en horas, en actividades de trabajo, en género. O sea, había actividades físicas que no eran para mujeres y menos de edad avanzada. Y ellos no, o sea, es así, es así, es así, porque si no, no le pagamos las horas. Y entonces eso me impactó mucho. Entonces, ver los distintos tipos de explotaciones que habían allí y después llegar a una empresa como Camposol y ver que ahí sí se dan oportunidades de crecer profesionalmente, no discriminan, sí cumplen las leyes. Entonces, yo dije, no, sí, sí hay aquí empresas que aún valoran a todos sus trabajadores. Sí, qué bueno que tuviste esa oportunidad y terminaste en una empresa que cuida mucho a su personal, ¿no? Qué lindo. sí. Y Víctor, coméntame, ¿cómo fue tus inicios? O sea, al momento que tú llegas a Perú, me dices que empezaste a trabajar como operario, ¿o Wow, sí, no? porque el primer año, en el 2017, llego, o sea, finales de 2017, principio del 2018, yo entro como turista. Cuando tú ¿Ya? entras como turista al país, legalmente no puedes trabajar, a menos que una empresa se enamore, bueno, no es que se enamore, se interese de tu perfil o de la necesidad laboral que él tenga y te ofrezca una oportunidad. Pero al ofrecer esa oportunidad tiene que ir con el Ministerio de Trabajo, tiene que ir con contrato, y entonces es mucho trámite que las empresas se evitan para gastos extras, por decirlo así. Entonces, cuando te firman, ellos se comprometen que si pasa algo, entonces ellos tienen que pagarte los pasajes y todo, y entonces por eso es que siempre a uno le cuesta empezar. Entonces, mientras
yo pasaba el trámite de un permiso temporal de permanencia para poder trabajar, que era lo que llamaban antes el PTP. Entonces, tenía que hacer cualquier cosa, legalmente hablando. Y cualquier cosa era que un ayudante de albañilería, ayudante de carpintería, oficios así que no tuvieran que ver con uno. Y después en OLX vi que necesitaba un ingeniero agrónomo en una tienda comercial de agroquímicos y llamo a la persona que estaba solicitando, me hace la entrevista y me dice que es en Yungay y bueno, y me fui. Allá, cuando estoy en la tienda, me choqué con otra realidad que hablan quechua. Entonces, si yo no entendía el quechua, ¿cómo le iba a ofrecer productos? Entonces, las ventas estaban bajas los 4 meses. Y bueno, no, pues yo entendí que todo es ganar, evidentemente. Entonces, no, pues sí, al señor César le dije, no, está bien, vamos a darle oportunidad a otro que sí te ayude a vender mejor que yo, pues. Entonces, me quedo desempleado ahí en ese pueblo y ahí es de mucho arándano. Y entonces hay varias empresas con arándanos y flores también. Entonces me voy a trabajar, a buscar como agrónomo y me dicen que no había chance, sino que el chance que había era como operario. Entonces, bueno, yo padre de familia, tenía que pagar residencia, todo esto, los gastos, me tocó pues. O sea, fue muy interesante porque, como le digo, ahí fue donde empecé a ver al personal de una manera muy diferente a como lo veía antes. ¿Cómo lo veías Y, antes? bueno, yo soy el profesional, ¿no? Ok. Entonces, Ah, esto se tiene que hacer así. No lo veía con empatía. Aquí mismo en Venezuela. Tampoco es ujú. que era de esos que son explotadores, pero no sentía empatía, ¿me entiendes? Ahora, cuando yo, por lo menos ahorita estoy como ingeniero asesor en un sistema de caño de azúcar, cuando voy a dar una actividad, no se las doy así, así porque el sol, esto, aquello, la edad, entonces trato de buscar algo que sea equilibrado, como para la empresa, como para el personal. Y bueno, y siempre buscar la manera de incentivarlos, capacitarlos, de otra manera que genere una conformidad y un buen ambiente laboral, por decirlo así. La experiencia que tuviste como operario te sirvió de mucho para generar la empatía y para que luego puedas liderar equipos. Y cuando ya pasaste a esta otra empresa, a esta última, ¿cómo era tu manera de liderar? ¿Cómo hacías? Porque ya habías pasado tú por, mejor dicho, Sí, ya habías estado en el puesto de los operarios. ¿Y ahora cómo lo hacías tú? ahí fue un reto grande, grande porque yo estaba en la parte de innovación y desarrollo, cómo poder controlar esa plaga a través de manejos integrados de plagas, valga la redundancia. Entonces, yo era de innovación y desarrollo y me asignan 3 personas. Pero esas 3 personas eran como prestados de otro departamento que era sanidad. Y sanidad le faltaba ese personal. Entonces, para yo poder llevar registros estadísticos y todo esto, yo lo necesitaba a tiempo completo. Y entonces sanidad me veía también como que, oye, este es el que va a venirnos a evaluar, a ver si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Entonces había un reto allí de cómo ganarse a ese equipo, ¿me explico? Entonces, bueno, los venezolanos somos muy sociables, no sé si tú has tenido amistades así. No es que ustedes no Sí, sean sí. sociables, sino que son muy cerrados y tímidos a la hora de expresarse. Entonces nosotros somos un poco más abiertos. Y poco a poco me fui ganando el cariño de los supervisores, de los evaluadores, de sanidad. Trataba de ponerme la camisa con ellos, vamos aquí, yo te ayudo allá. Y entonces cuando vieron que yo de verdad quería ayudarlos al área, y evidentemente pues al área mía yo también tenía que darle resultados, empezamos a hacer un equipo muy bueno. Y entonces ya, mira que una tortica, mira que un pancito, mira que un vinito. Entonces, detallitos así que tú le dabas a ellos de repente en un cumpleaños o simplemente una flor que le dabas, literalmente una flor,
a cualquiera de la jefe de sanidad. Entonces, eso les cambiaba la actitud o la percepción de ti. Entonces, cuando empezamos a llevar esa empatía, ese buen equipo, empezamos a tener buenos resultados y al final bajamos los índices de pérdida de rendimiento significativamente porque pudo haber un buen control con un método que nosotros encontramos en esa investigación. Qué bonito lo que mencionas. Sobre todo que lograste, ¿no? Lograste ganarte a las personas, al equipo también, que eso es muy importante para poder Sí. dirigir, para poder ejecutar diferentes programas, actividades, lo que sea. Es importante ganarse a las personas, ¿no? Que tengan confianza también con... Y te digo, yo pensé que me iba a jubilar allá, pero cuando tú eres de verdad, de la cultura que tú tienes aquí, que hasta la lluvia te hace falta, tu casa, o sea, no lo cambias por cualquier estabilidad o economía. Es, por ejemplo, el caso que me pasó a mí, mi padre falleció y eso lo pude ver fue por un teléfono, no pude estar presente. Y todas esas cosas, pues tú lo pones en una balanza y evidentemente es mejor que tú estés en tu tierra y no lejos. ¿Cómo te va ahorita? Bien, ¿Cómo bien, vas? muy bien. Entonces, hay un buen ambiente laboral. Gracias a Dios estoy trabajando con un colega del año 98 que nos conocemos. Entonces, la estamos rompiendo, como quien dice. Y la remuneración económica no se llega igual a la que yo estaba en Camposol, pero cuando tú no pagas residencia, cuando tú no pagas esto, aquello, entonces es algo equitativo. Entonces, vamos a decir que estoy ahorrando lo mismo que ahorraba cuando estaba allá en Perú, por decirlo así. Entonces, estoy muy, muy, muy bien con mi Ahí familia, mis compensa, hijos. ahí compensa. Ya, después de esos 5 años, ¿cómo fue? ¿Tú crees que evolucionaste? En qué Wow, sí, aspectos? claro. ¿En qué aspectos? Oye, si lo ponemos desde el punto de vista profesional, cuando empiezo de abajo, allá y en Yungay, vi diferentes sistemas de producción convencionales, de alta tecnología, diferentes tipos de jefes de trabajo. Y entonces, como quien dice, lo malo lo descarta, lo bueno lo acepta. Y allí empecé a enriquecer mucho los conocimientos, a ponerlos en práctica. Y es tanto así, mira, que en Campo Sol había, en un manejo integrado de plagas, había una parte que estaba muy débil y se reforzó cuando llego, porque lo que yo aprendí en los otros tres agroexportadoras lo reforcé en Camposol. Y el Camposol es un monstruo, o sea, es una multinacional. Y entonces, reforzar ese MIP en Camposol y haberlo pulido allá en Yungay por los diferentes sistemas, me enorgullece porque cuando tú pasas por la carretera, ves las estrategias de manejo integrado colocado literalmente en los cultivos a través de trampas. Entonces, sé que son mi método, pues, y eso me pone alegre. Pues, Es decir, tú no estabas acostumbrado a trabajar de manera dependiente, o sea, no estabas acostumbrado a recibir órdenes, a decir, haz nada, esto, hazlo. no, nada, jamás. Dormir en el piso menos, y eso me tocó casi que Ah, durante varios tiempos, porque ponle tú un colchón, 500 soles, 600 soles, entonces si tú comprabas un colchón, dejaba de mandar para Venezuela. O si tú comprabas un colchón con cama, con esto, que aquello, cuando tú te fueras a venir tenías que venderlo más económico. Entonces, hasta el dormir, todo eso tú lo aprecias. Hay un dicho que nosotros tenemos aquí, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Lo decimos tal nosotros cual. acá. Entonces,
valoramos mucho todo eso. Entonces sí, sí, fue bonito, agradecido de Dios por haber estado allá. Y Ay, ahorita en Venezuela, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuál es wow. tu Cuando estoy hobby? libre es pasarlo con mi familia. Y Víctor, ¿tienes algún sueño, alguna meta actualmente Sí, que nos puedas comentar? el doctorado, sacar el doctorado y retomar la empresa como la que ya le había comentado, como pienso que en el 2027 ya la debería tener activa. Y, y bueno, junto con el doctorado, que mi esposa siga conmigo, que mi hijo se gradúe de ingeniero mecánico que empezó este año. Y bueno, eso por el momento. Y siempre estar al lado de Dios, que siempre nos ha ayudado en todo lo que emprendamos. Claro. Espero que se cumplan, estoy segura que sí, porque ya tienes experiencia también como independiente, entonces lo vas a Sí. lograr. ¿Qué le recomendarías a los profesionales que están en otro país y que quizás todavía no encuentran una oportunidad laboral? Ok. ¿Qué consejos le Ah, darías tú? sí, a todos estos amigos profesionales que se encuentren en cualquier parte del mundo que no sea su propio país, les digo es que para los que crean en Dios, que se aferren en Él, se aferren en algo que les motiva a dar esa fuerza interna cuando no la tengan y que todo esfuerzo tiene una recompensa. Entonces, que nunca pierdan la meta, eh, el proyecto que tengan de vida, porque el que persevera vence. Yo me recuerdo que a mí me decían, pero tú te vas a trabajar de operario ganando 32 soles nada más. Yo prefiero trabajar con albañilería porque gano 60 70 soles y así. Pero aquel que en aquel momento me dijo eso hace como 6 años, no pudo lograr ejercer la carrera allá. Y con el esfuerzo y la dedicación y la ayuda familiar, el apoyo familiar que tuve, porque mi esposa siempre estaba ahí al lado dándome apoyo junto con mis hijos. Entonces, sí, me costó un año, sí, pero después pude ver ejercer la carrera y mejorar profesionalmente y aprender mucho. Entonces, que nunca pierdan ese temple y que no todo es eterno, como quien dice, no hay mal que dure 100 años, algo. Pero aquí me queda una duda, Víctor. Entonces, cuando tú llegaste, tú estabas decidido a entrar a trabajar al sector ah, agrícola, agrario. Tú ya lo sabías. No sabías en qué posición ibas a ingresar, pero sabías que querías ingresar ahí. Sí, Ah, ok, ok. sí, o sea, Entonces, porque cuando yo voy a Perú, de todo lo que yo había investigado, mi perfil estaba era en Trujillo. En Trujillo porque, según lo que yo había investigado, había mucha caña de azúcar y ese era mi mayor fuerte antes de salir del país, caña de azúcar. Entonces, la vida me llevó a Yungay y entonces, no importa que llueva literalmente, que truene, si yo estoy en el campo, soy feliz. en tu país y Sí, deseo de verdad que te vaya muy bien, que continúes liderando con todo lo aprendido acá en Perú y también con las diferentes experiencias que tengas en Venezuela, que continúes haciendo una bonita labor y que continúes inspirando también a más profesionales para que puedan liderar y seguir haciendo una línea de carrera, pues, pero ya encaminados en el liderazgo. Víctor, te agradezco mucho por la entrevista. Me has contado muchas cosas interesantes. Y si quieres dar algún mensaje, quieres comentar algo último ya para ir cerrando, adelante. primero te felicito por el trabajo que haces y Gracias. ese tipo de trabajo hace mucha falta y en las diferentes tipos de redes que existan, es bueno seguir multiplicando ese tipo de, de perfil de trabajo que estás haciendo. O sea, es muy bonito y qué más aprender de historias verdaderas, ¿no? Ir
y no perder la fe, pues siempre tenerla presente. Sí, no hay duda. Siempre tenemos que tener fe en Dios o en lo que crea cada persona, pero es importante. Muchas Claro. gracias, Víctor, nuevamente. Agradezco y te felicito otra vez y que sigas cosechando muchos éxitos en tu país. Gracias. Y bueno, si en algún momento retornas, pues bienvenido nuevamente. Oye, también está bienvenida aquí en Venezuela, ya sabes, a Muchas conocer nuestra tierra. gracias. Está A bien, comer las arepas, a comer las arepas. a comer arepa. Muchas gracias Está a bien. todos por ver la entrevista también y ya nos estamos viendo en otro capítulo. Chao, Chaito. chao. Chao. Chao, Víctor. Chao, chao. Chao.